365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...17 de mayo, promesa 137. Un corazón en paz vale más que una cuenta bancaria llena. Hoy leemos el libro de Proverbios, capítulo 15, versos del 15 al 17. La Nueva Traducción Viviente de estos versos dice: para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que una carne asada con alguien que odias. Esos mismos versos en la Biblia, el mensaje dice: tener un corazón miserable implica tener la vida miserable. El corazón alegre llena el día con una canción. Vivir sencillamente con temor de Dios es mejor que vivir como un rico y tener dolores de cabeza a mansalva. Es mejor corteza de pan que se comparta con amor que un pedazo de costilla de primera calidad que se sirve con odio. Lo que nos enseña esta promesa es que la verdadera riqueza no depende de cuánto tienes, sino de quién gobierna tu corazón. La paz, el amor y la presencia de Dios pueden convertir lo más sencillo en abundancia real. Nosotros vivimos en una generación que aprendió a medir éxito por lo que se ve. La casa, el carro, los viajes, los seguidores, la apariencia de tratar de tenerlo todo. Y en este mundo de filtros, de métricas visibles, Proverbios 15 irrumpe con una lógica completamente distinta. Una que solo puede verse de alguien que lo tuvo todo y que descubrió que no era lo suficiente. Porque el autor de este proverbio es Salomón. Y Salomón fue el hombre más rico de su época. Su reinado fue en la era de prosperidad extraordinaria para Israel. Había comercio internacional, riquezas sin precedentes, construcciones majestuosas. Y aún así llegó a una conclusión que muchos descubren demasiado tarde. La abundancia material jamás puede llenar un vacío espiritual. Salomón no escribía esto desde la ignorancia de quien nunca tuvo nada. Lo escribía desde la experiencia de haberlo tenido todo y de haber descubierto que todo sin Dios es vacío. El capítulo 15 de Proverbios está construido sobre contrastes deliberados, una técnica literaria hebrea llamada antítesis proverbial, donde la sabiduría revela al poner dos realidades opuestas frente a frente, pero no para dar respuestas simples, sino para provocar una pregunta profunda: ¿desde dónde tú y yo estamos viviendo nuestra vida? La palabra hebrea clave en este Proverbios capítulo 15 es lev, que significa corazón. Pero en el pensamiento hebreo, el corazón no es solo el asiento de las emociones, es el centro de toda persona. Es su voluntad, es su inteligencia, son sus decisiones, es su identidad. Cuando Proverbios dice que el corazón alegre convierte la vida en un banquete continuo, no está hablando de positivismo superficial, no. Está hablando de una orientación profunda en el interior, de una que se transforma en la manera en cómo nosotros vivimos día a día. El versículo 16 introduce la palabra Yirat, que significa Adonai, el temor al Señor, que en hebreo no significa tenerle miedo a Dios, sino vivir conscientemente orientados hacia Él. Nuestra fuente de paz es el Señor, pero no y nunca nuestra fuente de paz puede estar en el saldo bancario que tenemos, sino siempre debe estar en la presencia del Señor. Sin la presencia de Dios, perdemos el centro de nuestra vida. Dos personas pueden sentarse en una mesa, tener la misma comida,
vivir en el mismo lugar y tener experiencias completamente distintas. ¿Sabes por qué? Porque una está en el presente, agradecida, conectada con quien tiene al lado, y la otra persona está preocupada por lo que pasará mañana, mientras que la otra puede estar resentida con alguien que no está, calculando lo que falta en su lugar de recibir todo lo que hay. La comida es idéntica, la experiencia es lo que es opuesto. ¿Qué cambió? El corazón con el que cada uno se sentó a la mesa. Hay gente que tiene muchísimo, pero no puede disfrutar absolutamente nada. Está siempre preocupada, está siempre comparándose, está siempre corriendo detrás de algo. Mientras que hay otras personas que aprendieron a disfrutar un café tranquilo, silencio, estar sentado frente al mar, disfrutar de la presencia de Dios, de su grandeza, disfrutar de cada una de las sorpresas, una conversación sincera, una oración genuina, una mesa llena de amor, un momento especial. La paz interior es la que convierte lo ordinario en abundancia. Existe mucha gente que vive hiperconectada en redes sociales, pegadas al móvil, conectados con todos y desconectados de lo primordial. No han aprendido a disfrutar de nada. No han aprendido a disfrutar la cara de la otra persona. Y vivimos tan conectados con todos y también desconectados de lo más importante. Miramos pantallas, pero dejamos de mirar los rostros de las personas que tenemos al lado. Respondemos mensajes, pero dejamos de escuchar sus corazones. Estamos en la mesa, pero no estamos presentes, no estamos ahí realmente. Estamos en cualquier otro lugar en el ciberespacio. Y hoy lo que Dios nos recuerda es a aprender a vivir una vida plena. Esa vida plena no empieza cuando tú tienes más o cuando tú estás más conectado con todos, sino cuando tú aprendes a agradecer, a disfrutar, a compartir lo que Él ya puso delante de ti. ¿Hace cuándo que tú no te sientas a la mesa sin prisa, sin celular, con el corazón presente? En el mundo antiguo, comer carne asada era un símbolo de lujo, de celebración. Yo me imagino que sí, porque a mí me encanta la carne asada. Y la mayoría de las familias sencillas comían vegetales y pan diariamente. La carne apareció solo en ocasiones especiales. Entonces, cuando Salomón dice que el plato con verduras, con amor, superaba a la carne asada con odio, estaba haciendo una comparación que los lectores entendían perfectamente. El ambiente relacional en el que comes transforma lo que tú comes. Y eso sigue siendo igual de verdad el día de hoy. La Biblia continúa diciendo, para el abatido cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Salomón no está hablando de personas con circunstancias distintas. Él está hablando de personas que enfrentan el mismo día, las mismas 24 horas. Lo viven de la misma manera, radicalmente diferente. La Biblia en mensaje lo dice sin rodeos. Tener un corazón miserable implica tener una vida miserable. Así que no son las circunstancias los que hacen la vida miserable. Es el corazón el que las procesa. La idea de ese banquete continuo en hebreo no habla de una comida abundante todos los días. Habla de una persona que aprendió a vivir desde la gratitud, desde la paz interior. Porque ese lev, ese corazón alegre que describe Salomón, no es el corazón que nunca sufrió. Es el corazón que, habiendo sufrido, eligió no instalarse en el abatimiento. Es una postura, no es una emoción momentánea. Rick Warren, en su libro Vida con propósito, él dice que si tú no eres feliz con poco, tampoco lo serás con mucho, porque el problema nunca fue la cantidad, el problema fue el corazón. Así que el día no determina tu corazón determina cómo tú vas a vivir cada día. Lo que la Biblia nos dice es que vale más tener poco, pero con el temor del Señor, que tener grandes tesoros, grandes lujos y vivir llenos de angustia. Y esa es una de las afirmaciones más contraculturales de toda la Biblia. Y también una de las más ignoradas, incluso dentro de la fe, porque nosotros vivimos en una cultura que mide el éxito por acumulación, pero la verdadera riqueza es aquella que no te quita la paz. Por eso Salomón dice algo que cuesta aceptar. Los grandes tesoros con angustia en realidad no son riqueza,
Y lo dice el hombre más sabio. Son una carga más pesada que la pobreza, porque la angustia tiene un costo que el dinero no puede pagar. Te roba el sueño, te consume la energía, te envenena las relaciones, y yo creo que hasta te vacía el alma. Y hay personas que tienen mucho dinero, pero no descansan, no duermen bien, no disfrutan de su familia, no tienen paz mental, no saben desconectarse, no saben dejar el celular al lado. Y Salomón dice, eso no es una verdadera riqueza. Y lo dice el hombre más rico del mundo. Lo que continúa diciendo la Biblia es que la bendición de Dios no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto puedes disfrutar sin perder tu paz. ¿Te has dado cuenta que el hombre más pobre del mundo no es el que no tiene dinero, es el que no tiene paz? Porque la paz, ese en hebreo que se dice shalom, no solo significa ausencia del conflicto en totalidad, sino plenitud, bienestar completo. Y es algo que no se compra con dinero, no se compra con salario, no se compra con Visa ni con Mastercard. La produce solamente Dios y vivir orientados hacia Dios. Ahora, ¿cuánto de lo que tú persigues hoy te está costando la paz que tienes? A veces la conquista más importante no es conseguir más, es proteger lo que el dinero no puede comprar. Tu familia. Hay personas que se desgastan horas en el trabajo, pero se pierden de disfrutar a su familia. Por eso, presente se llama así, porque tenemos que aprender a disfrutar el hoy, el ahora, como un regalo. Eso es lo que nos da Dios con el presente. Tenemos que aprender a estar presentes para nuestra familia. Dios no quiere que tú tengas menos, Dios quiere que tú seas libre de necesitar más para estar bien. Esa libertad de poder tener gozo, de encontrar lo suficiente, porque Dios está en el centro de tu vida y Dios es todo para ti. Esa es la riqueza real de la que habla Proverbios capítulo 15, que no es conformismo, sino que es sabiduría profunda sobre quién y de quién proviene verdaderamente la abundancia. Luego la Biblia nos habla de un plato de verduras con alguien que tú amas es mejor que una carne asada que con alguien que odias. Y eso es brutalmente cierto porque nos está hablando de una cena, de lo que pasa alrededor de una mesa. Entonces, la mesa más rica es la mesa que tiene amor. Es la mesa que tiene algo más que comida. Y ese amor de lo que nos habla la Biblia es el Jabab, un amor que implica elección, que implica compromiso, entrega. No es un amor pasajero, es una decisión sostenida. Y Salomón está diciendo que esa decisión de amor transforma la experiencia de algo ordinario como sentarse a la mesa. Y luego habla de la corteza de pan, de ese pan que se comen. Y se convierte ese pan en un banquete, porque hay amor. Así que tú puedes tener la carne más cara y esa carne va a perder su sabor porque estás sentado alrededor de gente envidiosa de repente o gente con resentimiento y no es una mesa donde verdaderamente tú te puedas sentir libre. Quizá tú creciste en un hogar donde no había muchos lujos, pero sí había mucha risa, mucha paz, mucha oración, mucha unión y había presencia. Tus padres estaban presentes. Ahora entiendes que eso era tu riqueza. Porque el amor convierte esos momentos pequeños en suficiente, en momentos inolvidables en tu vida. Yo a veces cierro mis ojos y recuerdo momentos de mi infancia y los momentos que más recuerdo son todos sentados alrededor de la mesa, riendo, conversando y disfrutando. Y me gusta mucho algo que dijo Max Lucado, que la paz nunca viene de tener más, sino que viene de estar sentado en la mesa con quienes amas. Muchos padres le dan a sus hijos todo, menos lo único que los hijos necesitan, su presencia. Y no solo los hijos, los cónyuges, los amigos, los padres que envejecen, las personas que Dios puso a nuestro lado. Todos nos necesitan presentes. Hay personas que cambiarían hoy una casa llena de cosas por una casa llena de paz. Hoy hay muchos inmigrantes que darían todo por volver a vivir un almuerzo familiar, una conversación sencilla en la cocina, una risa con sus padres, el ruido de su barrio, el abrazo de sus abuelos, o incluso momentos que antes parecían tan normales y hasta motivos de queja,
Muchos soñaron con salir de su país buscando una mejor calidad de vida y lo lograron porque construyeron, avanzaron, cumplieron metas, pero aún así llevan dentro de ellos una nostalgia silenciosa en el corazón, porque hay cosas que el dinero no puede devolver. Hay momentos que no se repiten. Hay mesas que un día se vacían sin avisar. Y uno entiende demasiado tarde, mientras corría detrás del mañana, que no disfrutó suficiente el presente, el hoy. Valora el presente, abraza más, escucha más, deja el celular por un momento, haz memoria, mientras todavía puedes crear recuerdos. Porque creo que un día muchos de esos momentos que hoy nos parecían cotidianos se convertirán en los momentos más valiosos y más valorados de nuestra vida. La mesa más rica no se mide por lo que hay en el plato, se mide por quién está sentado frente a ti y lo que realmente representa para ti. No existe suficiente éxito que compense una vida vacía de amor. Y no hay una escasez tan grande que nuble una vida llena de relaciones verdaderas. Entonces pregúntate, ¿estás construyendo una vida que se ve exitosa por fuera o una vida que realmente tiene paz y aprende a disfrutar de los suyos? Hay 3 cosas que te invito a hacer hoy. Audita tu corazón, revisa tu agenda y mira qué estás priorizando. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Vives desde la paz o estás viviendo desde la angustia? Protege esa mesa esta semana. Siéntate a tener una buena comida, un tiempo de calidad con tu familia, con las personas que amas, de repente un café, pero sin celulares, sin distracciones, mirando a la cara, amando. Evalúa qué estás sacrificando para tener éxito, porque quizá hay algo que hoy persigues, pero que cada vez te aleja más de tu propósito. Te pido que me acompañes en una oración. Señor, gracias, porque tu palabra hoy no nos llama a tener más, sino nos llama a vivir enfocados en ti, Señor, a vivir sabiendo de que tú tienes lo necesario para nosotros. Te pido que tú pongas paz en nuestras vidas, que tú nos ayudes, Señor, a manejar nuestros tiempos, a ordenar nuestra agenda, a estar presentes, Señor, a dejar de estar tan conectados con las redes sociales, con el internet, Señor, posteando todo lo que hacemos y que aprendamos a disfrutar tiempo de calidad con los nuestros. Perdónanos porque muchas veces muchos de nosotros hemos confundido prosperidad con plenitud. Hemos sacrificado mesas con amor por mesas de éxitos, por mesas de logros. Nos hemos olvidado de estar presentes en casa. Nos hemos llenado de pendientes, pero hemos vaciado nuestro corazón sin darnos cuenta. Ayúdanos a aprender de Salomón y de su sabiduría, a estar presentes, a estar en casa, a amar a los nuestros. Ayúdanos, Señor, a en todo momento reflejar tu carácter, a proteger esas mesas con amor, a estar presentes con las personas que tú pusiste en nuestras vidas. Líbranos de toda ansiedad, de compararnos, de tratar de aparentar cosas que no somos. Y llévanos a vivir libres, sencillos, honestos, delante de las otras personas y delante de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida y porque tú siempre nos ayudas a estar centrados en tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 1 Samuel capítulo 20, verso 1 hasta el capítulo 21, verso 15. Juan capítulo 9, versos del 1 al 41. El Salmo 113, verso 1 hasta el Salmo 114, verso 8. Y Proverbios, capítulo 15, versos del 15 al 17. Pero ese lo voy a omitir porque ya lo dije en la promesa. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, destapa tus oídos espirituales, que comenzamos esta carrera en 3, 2, 1, adelante. 1 Samuel, capítulo 20, verso 1. En este momento, David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer y aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, no es cierto.
Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán. ¿Para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a un solo paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo ayudarte, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice está bien, sabrás que todo realmente está bien, pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces David le preguntó: ¿cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo: mañana celebramos el festival de Luna Nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí, junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, están de este lado, entonces sabrás que tan cierto como el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día, Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado, al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente. Así que te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate.
¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo, acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. «Comienza a correr», le dijo al niño, «para que puedas encontrar las flechas mientras voy disparando». Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: «La flecha está más adelante. Rápido, apresúrate. No te detengas». Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: «Ve en paz, porque hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre». Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Primera de Samuel, capítulo 21. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. «¿Por qué estás solo?», le preguntó. «¿Por qué nadie te acompaña?». «El rey me envió en un asunto privado», dijo David. «Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Le dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes y cualquier otra cosa que tengas». «No tenemos nada de pan común», respondió el sacerdote, «pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente». «No te preocupes», le aseguró David. «Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña, ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, cuanto más en esta». Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia, que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día, allí, Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor, David le preguntó a Ahimelech: «¿Tienes una lanza o una espada?». El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. «Solo tengo la espada de Goliat del filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elá», le contestó el sacerdote. «Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo». «Esta espada es sin igual», respondió David. «Dámela». Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Pero los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. «¿No es este David, el rey de la tierra?», preguntaron. «¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando saliva que escurriera por su barba. Finalmente, el rey Aquis le dijo a sus hombres: «¿Tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa?». Terminamos nuestra lectura de Primera de Samuel. David se encuentra en un punto de inflexión emocional y espiritual. En el capítulo anterior había sido públicamente amenazado por el rey Saúl y ahora debe tomar una decisión: huir, luchar o confiar. Lo vemos acudir a su amigo Jonatán,
el hijo del mismo Saúl, en busca de verdad, de protección y de alguna señal divina. Y este pasaje es un estudio profundo de 3 temas esenciales: la lealtad en tiempos de traición, el discernimiento bajo presión y la fe cuando todo parece perdido. Aquí, David y Jonatán se convierten en símbolos vivientes de cómo mantener una alianza y una amistad santa, incluso en medio de tiempos de conflictos familiares, políticos y espirituales. Lo primero que vemos aquí es que David ve a Jonatán no como un aliado militar, sino como un hermano de pacto. El versículo 17 nos dice: y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Este no es un amor sentimental, era un compromiso de amistad, propio del corazón de Dios, una amistad a prueba de todo. Jonatán representaba aquí la renuncia voluntaria al trono por causa de la voluntad de Dios. Aunque por herencia, Jonatán debía ser rey porque era hijo de Saúl. Él reconoce que la unción estaba sobre David y era una unción genuina. Entonces aquí la lealtad no es apoyar todo, es honrar lo que Dios honra. Jonatán reconoció en David esa unción. En un mundo donde muchos quieren competir, sobresalir, manipular, ser como Jonatán es raro, pero también es glorioso. ¿Tú estás dispuesto a soltar tus derechos para abrazar el propósito de Dios en otros? La gran mayoría no quiere ceder su trono. ¿Qué te parece si hoy tú también haces un acto de honra? Bendecir a alguien que ha sido promovido por Dios en un área donde de repente tú pensabas ser usado primero. Verás cómo tu corazón se libera del peso de la comparación. Y luego, en 1 Samuel 21, vemos fe, cuando lo lógico es huir. David huye a Nob y luego a Gat, territorios enemigos. En Nob recibe el pan sagrado y la espada de Goliat, 2 símbolos de gracia y también de recuerdo. El pan era para los sacerdotes, y eso ya lo hemos leído, y David lo recibe como símbolo de provisión sobrenatural. Luego toma la espada del gigante que él derrotó por fe, pero ahora la toma en debilidad. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no usa gente fuerte, Él usa gente que en su debilidad confíe en Él. En Gat, en la tierra de Goliat, David teme por su vida y finge estar loco. Se hace loco. Aparentemente se degrada, pero en realidad estaba siendo quebrado para poder ser coronado. Nosotros no siempre veremos la mano de Dios en forma de milagros visibles. A veces la fe se expresa en decisiones extrañas que nos hacen parecer débiles, pero que nos salvan la vida. No juzgues tu temporada por lo que otros no entienden. Y quiero hablarte de estos lugares que tenían un peso espiritual, Nob y Gat. Nob era una ciudad sacerdotal. Allí David busca alimento y dirección. El pan sagrado que recibe luego es citado por Jesús como evidencia de que la gracia de Dios está por encima de la ley y de cualquier ritual. Eso lo menciona en Mateo capítulo 12, versos 3 y 4. Y Gat era el hogar de Goliat. Imagínate, Goliat era de Gat. Qué ironía que David tenga que refugiarse justo en la ciudad del gigante que él derrotó. Lo que nos enseña que a veces Dios nos lleva a lugares donde una vez tuvimos victoria, no para repetir la gloria, sino para recordar que nuestra confianza no debe estar en nuestras espadas, en nuestra estrategia, en nuestro talento, sino en Él. La fe no es la ausencia de temor, es la decisión de no ceder ante Él. Y saben, muchos de nosotros estamos teniendo nuestros NOPs, lugares de provisión inesperada. La tarjeta de crédito se paga de manera milagrosa, te escriben para cancelar la deuda. Y también tenemos lugares como Gat, lugares donde tu orgullo es confrontado. Ambos lugares nos ayudarán a entender que cada sitio tiene una lección eterna. David aprendió en la universidad de la adversidad. Es en esa escuela donde él formó su carácter. David no fue formado en el trono,
sino en el campo, en la cueva, en el exilio. Dios está más interesado en lo que ocurre dentro de ti que en lo que estás pidiendo que ocurra a tu alrededor. Jonatán nos enseña a soltar el poder y a abrazar la promesa. David nos enseña a confiar en medio de la humillación y del miedo. Y Dios nos está enseñando que aunque parezca que todo se desmorona, Él sigue escribiendo nuestra historia. Y me gustaría darte una recomendación. Ora por tus Jonatanes, amigos que te han sostenido, amigos que han estado orando por ti. Escríbeles, bendícelos, pregúntales qué necesitan. Ahora escribe esa oración de Nob, que es el lugar donde tú agradeces las provisiones que llegaron sin esperarlas. Identifica tus espadas de Goliat, que son esas cosas que fueron tu victoria, pero hoy no las puedes idolatrar. Es decir, no podemos vivir de glorias pasadas. Ahora leamos el libro de Juan, capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían: no se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y él les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Este es su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que este hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, yo les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron:
Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. «Qué cosa tan extraña», respondió el hombre. «A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo». «Tú naciste pecador hasta la médula», le respondieron. «¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros?». Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: «¿Crees en el Hijo del Hombre?». «¿Quién es, Señor?», contestó el hombre. «Quiero creer en él». «Ya lo has visto», le dijo Jesús, «y está hablando contigo». «Sí, Señor, creo», dijo el hombre. Y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: «Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos». Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: «¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos?». «Si fueran ciegos, no serían culpables», contestó Jesús. «Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver». Juan capítulo 9, nos encontramos con uno de los milagros más significativos del ministerio de Jesús, la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Pero va más allá del milagro físico. Este capítulo es una confrontación abierta entre la luz del mundo y la ceguera espiritual de los religiosos. En la tradición judía del primer siglo, la ceguera o cualquier discapacidad era vista como resultado directo del pecado, ya sea de la persona o de sus padres. Jesús rompe con ese paradigma y revela algo poderoso. El sufrimiento no siempre es castigo. Puede ser que se está gestando un milagro. Este relato lo escucho una y otra vez en nuestra época. Si esta persona tiene una enfermedad o alguna discapacidad, de repente es por algún pecado suyo o de algún antepasado. Versos del 1 al 3 de Juan 9 nos dan la respuesta. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y Jesús le dijo: no fue por sus pecados ni por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, no es por pecado, es por un propósito de parte de Dios. Cuando tú no entiendes el porqué de las cosas, enfócate en el para qué. ¿Para qué Dios está haciendo esto? Jesús no solo está sanando a un ciego, está corrigiendo una teología rota. Está diciendo que no todo dolor viene por culpa. Algunas cosas, algunas enfermedades vienen con un propósito: mostrar la gloria de Dios, hacer que esa persona se acerque a Dios. Dios puede usar incluso lo que no elegimos para mostrarse a través de nosotros. ¿Cuántas veces tú has cargado con culpa que no te pertenece? Y si esa historia que tanto escondes es el escenario perfecto para que Dios se glorifique, ¿qué te quiero decir con esto? Que incluso tus cicatrices pueden ser parte de tu testimonio. Versos del 9 al 6, vemos que Jesús nunca hace un milagro igual. No a todos los ciegos que se encontró en la Biblia fueron sanados de la misma manera. Jesús escupe en el suelo, hace lodo y lo pone en los ojos del ciego. Luego le dice: anda, ve a lavarte al estanque de Siloé. El proceso era incómodo, incluso raro, pero ahí estaba el principio de la transformación. Dios no tiene fórmulas mágicas. Él tiene propósitos en todo lo que hace. A veces usará barro para mostrar que la sanidad no depende del método, sino de su palabra. ¿Y sabes qué? Siloé significa enviado. Qué poderoso, ¿verdad? Porque el ciego no solo es sanado, también fue enviado. El que era visto como una carga, ahora se convertiría en un mensajero. Y en los versos del 13 al 34, vemos que cuando el hombre ciego es sanado,
Los fariseos, en lugar de alegrarse, se indignan. ¿Por qué? Porque Jesús hizo el milagro en sábado, en el día de reposo. Y en su religión distorsionada, su día de descanso, su día de reposo, era más importante que la sanidad de este hombre. Estos fariseos comenzaron a amar más sus estructuras, sus normas, sus leyes, que a las personas. Y no se puede vivir en el reino de Dios si tú amas más tu tradición que a la gente. Amigos, una religión sin relación con Dios se vuelve ciega. Jesús confronta esa ceguera espiritual, mostrando que ver no siempre significa entender, y saber la Biblia no siempre significa conocer a Dios. Tú puedes conocer y haber leído la Biblia de tapa a tapa, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Dios sigue sanando de formas que rompen esquemas. No lo encierres nunca en tus reglas. En los versos del 35 al 38, el ex ciego adoró a Dios antes de entender todo. Jesús se le revela como el Hijo del Hombre, y el hombre responde: sí, Señor, creo, y adoró a Jesús. Entonces, este hombre no sabía de teología, pero reconoció a Jesús como su Salvador. No necesitas tener todas las respuestas para adorar, solo necesitas reconocer a quien te devolvió la vista. Una lámpara no necesita entender la electricidad para alumbrar, solo necesita estar conectada. La fe es lo mismo. No entiendes todo, pero estás conectado con la fuente. Y en los versos del 39 al 41, Jesús concluye con una advertencia seria. Algunos se creen con visión espiritual, pero están ciegos por orgullo. Otros, como el ex ciego, reconocen su necesidad y ven. La peor ceguera es la que te hace creer que ves, cuando en realidad te alejaste de la verdad. Este capítulo no es solo la historia de un milagro, es la historia de un rompimiento de estructuras, de una sanidad que nace en el barro, de una fe que empieza con obediencia y termina en adoración. Tu dolor puede ser el púlpito que Dios use para predicar a través de ti. No escondas tus cicatrices. Eso fue lo que Dios me mostró a mí cuando Jesús se pone frente a Tomás, el incrédulo, y le enseña las heridas de sus manos y le dice: toca el hueco de mi mano, mira mis cicatrices. Tus cicatrices podrían ser los ojos de alguien más. Que no tengas miedo de mostrarte vulnerable. Deja que Dios haga su obra. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir a mí más allá de mi historia, mis errores o mis heridas. Gracias por los procesos que no entiendo, pero que están formando mi testimonio. Aunque yo no vea con claridad todo lo que estás haciendo, quiero obedecer, quiero confiar. Abre mis ojos espirituales para no quedarme atrapada en la religión, en la queja o en la culpa. Que mi vida sea una señal viviente de que tú sanas, tú restauras y tú envías. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 113. Alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Y yo quiero que todas las Elizabeths y las Anas marquen este verso 9. Es su nueva promesa. Alabado sea el Señor. Salmo 114. Cuando los israelitas escaparon de Egipto,
Cuando la familia de Jacob dejó a su tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. El Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado, las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, Mar Rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. El Salmo 113 y 114 eran tradicionalmente recitados durante las fiestas judías como la Pascua. Eran cánticos de liberación, de gratitud y también de asombro por los actos poderosos de Dios a favor de su pueblo. Jesús mismo los habría cantado la noche antes de su crucifixión, en Mateo capítulo 26, verso 30. Estos dos salmos nos llevan del reconocimiento del carácter sublime de Dios en el Salmo 113 al recuerdo de su poder para redimir en el Salmo 114. Es un viaje de lo alto del trono celestial hasta lo profundo de la historia humana. Versos del 4 al 6 del Salmo 113 nos dice: ¿quién puede compararse con el Señor, nuestro Dios? Y en el verso 6 dice: Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Entonces, el Salmo 113 declara que Dios está por encima de todo, pero no está desconectado de todos. El creador del universo se inclina para ver a sus hijos, para ver su creación, y levanta, dice la Biblia, al necesitado del polvo. ¿Qué es lo que nos muestran estos versos? Confrontan una idea errónea muy común. Muchos dicen: Dios está ocupadísimo, está lejos de nuestra vida cotidiana. Aquí vemos todo lo contrario. Él nos observa y se inclina. No solo ve, también actúa. Y el verso 9 es una promesa hermosa para ti, mujer. Este versículo no solo habla de la fertilidad física, simbólicamente también representa cómo Dios transforma la esterilidad en propósito, todo vacío en gozo. No hay área muerta que Él no pueda resucitar. A la mujer sin hijos le da una familia. Y no solo eso, dice que la transforma en una madre feliz. Dios no solo te da un milagro, te convierte en un milagro para otros. Y el Salmo 114, en los versos del 1 al 8, nos recuerda la salida de Israel de Egipto. La naturaleza misma reacciona. El mar huye, el Jordán retrocede, los montes saltan como carneros. Y el verso dice: ¿qué te pasa, mar? Que huyes. Y a ti, Jordán, que retrocedes. Cuando Dios actúa a favor de su pueblo, ni los mares ni las montañas pueden resistirse. La liberación no fue un simple evento, fue algo asombroso nunca antes visto. Cuando Dios se levanta a tu favor, todo lo que parecía firme y cerrado comienza a moverse. De repente hay un mar frente a ti que parece imposible de cruzar, o un Jordán que se interpone en tu llamado. Este salmo te recuerda que el Dios que transformó rocas en fuentes también puede abrir caminos donde no hay. Y así llegamos a los 137K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Daniela Pinilla. Hola Wendy, mi nombre es Daniela, soy de Colombia. Te envío este audio precisamente porque hace un año empecé a escucharte con 365 días con Dios. Realmente el cambio que ha habido en mi vida desde que empecé a escucharte hace un año es increíble. Siempre pues he estado pegadita de la mano de Dios, pero desde hace un año las cosas cambiaron de forma increíble. Para resumírtelo, hace un año me encontraba en una época sin empleo, había dejado un empleo con el que había durado muchos años, pero que ya no me sentía bien, me arriesgué por otro empleo, dejé todo y este empleo pues no fue lo que esperaba. Tuve una crisis de ansiedad, de depresión, fueron momentos muy difíciles, estuve desempleada y ya hace un año encontré un trabajo que realmente fue algo que pensé que jamás iba a encontrar, un trabajo desde casa,
donde los primeros meses la remuneración fue absurda. Yo no entendía por qué era tanto dinero, cómo se hacía, cómo podía ganar ese dinero haciendo pues el trabajo que siempre había hecho. Realmente no creo que haya sido suerte, fue Dios. Ese dinero me sirvió para invertir, para viajar. Mi esposo actualmente me propuso matrimonio, tuvimos 3 bodas ya después de estar soñando y pidiéndole a Dios 10 años casarme. Fue mágico, tuvimos 3 bodas, fue hermoso, tuvimos el dinero, salió, como te digo, de formas increíbles por todos lados, salió el dinero, no tuvimos que pedir préstamos, absolutamente nada. Ya pues pasado ese evento, mi salario volvió como a ser el normal, el que siempre ganaba, pero pues igual sigue siendo un buen trabajo. Aunque el salario pues es bajo, estoy tranquila, trabajo desde mi casa, me permite dedicarme también a mi hogar, a Dios, a hacer como todas las cosas que me gustan. También pasaron cosas malas, me decepcionaron personas que creí que nunca me iban a decepcionar. Nos alejamos como pareja de personas muy, muy cercanas, pero sé que Dios hace siempre su voluntad y que todo en Él tiene un propósito. Así que quería contar mi testimonio. Gracias, Wendy, porque realmente tus palabras hacen que nos acerquemos a Dios y que lo sintamos en cada momento cerca de nosotros. Un abrazo. Saludos a la comunidad. Daniela, gracias por abrir tu corazón. Gracias por recordarnos que Dios sigue siendo especialista en abrir puertas inesperadas, en restaurar sueños que parecían demorados, en darnos paz incluso después de las tormentas. Quiero decirte algo, quizás hubo momentos donde sentiste que tú habías retrocedido porque el salario volvió a la normalidad, pero no, Dios no te llevó hasta ahí para solo darte dinero por un momento. Yo creo que Él te estaba enseñando dependencia, gratitud y también equilibrio. Hay bendiciones que no caben en una cuenta bancaria, sobre todo la paz, el hogar, la estabilidad y una relación profunda con Él. Te quiero regalar Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Íntimos, si ustedes están atravesando por una temporada incierta, no crean que Dios se olvidó de ustedes. A veces los procesos más dolorosos son solamente el puente hacia una versión más sana, más libre y más cercana a Él. Porque cuando Dios guía una historia, incluso las pérdidas terminan teniendo propósito. Y ahora quiero darle las gracias a todos los que me acompañaron en el MyTech Summit a través del streaming y a todos los que hicieron un esfuerzo especial por venir a vernos, a abrazarnos, a compartir. Ha sido un tiempo muy lindo. Hemos vivido juntos un desafío. Esta hermosa conferencia, yo creo que ha sido Dios obrando, Dios respondiéndonos y Dios dándonos este tiempo especial para conocernos, para escuchar sus testimonios, para poder tomarnos una fotito. Y el día de hoy, domingo 17, a las 3 de la tarde, en ese mismo lugar, en Cotidiano Wynwood, tenemos una junta de íntimos. Yo sé que va a ser un momento súper especial donde voy a poder compartir con ustedes una palabra, así que los espero a las 3 de la tarde. Sé que vamos a tener un tiempo muy especial. También quiero agradecerles a todos por sus palabras de aliento, por esas historias y por todos los mensajitos que me han hecho llegar. Muchas, muchas gracias. Sé que ustedes han estado orando por mí y yo lo he sentido grandemente. Y también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Gracias a Valerie Mejía, gracias a María Espinosa, gracias Angie Lorena, gracias a María Alonso Ramírez, a Carlota Chaguay, a Juan Sánchez Perdomo, a Rosario Meneses, a Antonieta Puma. Muchas gracias, querida Elizabeth Tejada, y gracias también a David Zaragoza. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Ageo capítulo 2, verso 4, que dice: ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que manos a la obra. Lo que Dios hace por nosotros es increíble. Nosotros tenemos que estar seguros de que Él nos acompaña en toda obra de nuestras manos, que Él está con nosotros, que el éxito nos seguirá porque Dios está con nosotros, así como estuvo con José, así como estuvo con David. Y era evidente el favor de Dios y su presencia en cada una de las cosas que ellos hacían. Yo creo también eso para ustedes y quiero que sepan que estarán en mis oraciones. Así que nos vemos el día de mañana
con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido y lleno de felicidad. Que la paz de Dios esté con ustedes. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.